5. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas tentaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. Mas tenga la paciencia perfecta su obra, para que seáis perfectos y cabales, sin faltar en alguna cosa. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente, y no se hiere, y le será dada. Amén. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, nuevamente, Señor, acudimos a tu presencia, dándote las gracias, porque sabemos que tú ya estás en medio nuestro, estás aquí, Señor. Podemos sentir tu presencia en nuestro corazón. Podemos sentir, Señor, cómo tú acaricias, Señor, nuestro espíritu, cómo tú nos fortaleces y tú vas quitando, Señor, aquellas cosas que puedan estorbar en nuestro corazón, como tristezas, como vacíos, y todo eso, Señor, que no proviene de ti. Padre Celestial, te ruego ahora que seas tú en medio nuestro, en esta meditación, en esta reflexión de tu palabra, que podamos, Señor, recapacitar en nuestra condición contigo siempre, que seamos capaces, Señor, en nuestra conciencia de darnos cuenta, Señor, cuando cometemos algún error o cuando nos alejamos de ti. Ayúdanos, que tu Espíritu Santo, Señor, sea quien nos advierta, Señor, cada vez que nos estamos torciendo de tu palabra. Y te ruego, Señor, que tú traigas fortaleza espiritual a cada uno de nosotros. Que no sean palabras humanas, Señor, porque las palabras humanas de nada valen, de nada sirven, Señor. Solo necesitamos tu palabra, que es la que nos da vida, Señor, es la que nos fortalece. Padre Celestial, perdona nuestros pecados, límpianos, Señor, de todas nuestras faltas y permite, Señor, que a través de tu palabra podamos gozarnos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, tomen asiento, hermano. Bueno, hemos estudiado muchas veces esta hermosa epístola de Santiago, ¿verdad? Tiene mucha enseñanza en la epístola de Santiago para nosotros. Es breve, pero es una epístola llena, ¿no es cierto?, de enseñanzas importantísimas para la vida cristiana. Comienza diciendo, hermanos míos, ¿no es cierto? Porque está dirigida justamente a todos quienes son hijos del mismo Padre, hijos de Dios, a nosotros, aún estando tan lejos en el tiempo de la época en la cual se escribió esta epístola, pero ha llegado hasta nuestras manos por obra, ¿no es cierto?, del Espíritu Santo, por gracia de Dios. Esta palabra ha llegado a nuestras manos para consolarnos, para darnos vida eterna y para fortalecernos. Y por lo tanto también somos amados de Dios, y por eso Santiago, dice, hermanos míos, todos quienes constituyen el pueblo de Dios son nuestros hermanos. Y por eso que también debemos pensar, como decía recién, en nuestros hermanos que están lejos y que se conectan a través de este medio, ¿no es cierto?, desde el extranjero, y que están juntos con nosotros en estos momentos. Aunque ellos están lejos también, yo estoy seguro que Dios tiene algo preparado para nuestros hermanos que están lejos de nosotros. Porque Dios no desampara a sus hijos. Dios no lo ha hecho nunca con nosotros. No lo hará, porque Él así ha prometido, ¿verdad? Dios nunca deja su obra, nunca, y nunca deja su obra inconclusa por lo demás. Dios siempre hace la obra perfecta en nosotros. Sin importar entonces cuán distante estemos de nuestros hermanos, ¿verdad? Ante Dios tenemos los mismos privilegios. Somos hijos del Señor, lavados y comprados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, a todos nosotros, a quienes Dios llama a sus hijos, podemos decir que es un privilegio sufrir por causa de Cristo. Como dice Santiago, dice, tened por sumo gozo, por gozo máximo, ¿verdad? Cuando podamos o cuando estemos sufriendo por causa de ser cristianos, por causa de ser hijos del Señor. Yo sé que muchos de nosotros sufrimos hoy día cuando vemos a nuestro alrededor un mundo que está cada vez, ¿no es cierto?, más apartado del Señor.
y cuando vemos que la fe se extingue cada vez más en este mundo incrédulo. Yo sé que eso a los hijos de Dios nos hace sufrir, ¿verdad? Nos da tristeza, nos da pena ver cómo la humanidad se aleja tanto del Señor y cómo puede haber tanta incredulidad en la gente, ¿no es cierto?, de este mundo. Y más todavía cuando vemos a aquellos que se han confesado, ¿no es cierto?, como nuestros hermanos, que se apartan de las cosas del Señor, que se alejan de Dios dándole la espalda al Señor. Qué tristeza más grande, ¿no es cierto?, es ver a nuestros hermanos. No debemos dejar de recordar la parábola del hijo pródigo. Qué angustia, qué tristeza más grande debe haber experimentado, ¿no es cierto?, o experimenta un padre cuando su hijo, ¿no es cierto?, se aleja locamente para vivir una vida perdida, ¿verdad?, sin considerar los consejos ni el amor que tuvo, ¿no es cierto?, bajo el techo, ¿no es cierto?, paternal. Así debe sentirse también nuestro corazón cuando vemos a aquellos, ¿no es cierto?, que han sido o que son nuestros hermanos y que han caído, ¿no es cierto?, en esta frialdad espiritual en sus corazones y que les hace alejarse, ¿no es cierto?, del pueblo de Dios, de la iglesia y hasta del Señor también. Eso debe causarnos honda pena, honda tristeza, ¿no es cierto?, a nosotros. Y cuánto pena no causará en el corazón de Dios también esto, ¿no es cierto? Porque el Señor envió a su Hijo a este mundo a sacrificarse y a morir de una manera horrenda, ¿no es cierto?, por todos nosotros. Por eso que sentencia la palabra del Señor que aquellos que pisoteen la sangre de Cristo y la tengan por inmunda, ¿verdad?, les espera un juicio severo en la presencia de Dios. Esperemos, ¿no es cierto?, que aquellos que han estado en medio nuestro y que han hecho profesión de fe en alguna oportunidad, eso haya sido eficaz, haya sido verdadero y que sean hijos de Dios que han caído, ¿no es cierto?, pero que por la misericordia y la gracia del Señor se levantarán pronto para volver a los brazos de su Padre Celestial. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, 16 y 17, y asimismo estos son los que son sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra luego la toman con gozo, mas no tienen raíz en sí, antes son temporales, que en levantándose la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego se escandalizan. ¿Cuántos hay, verdad?, que han permanecido siguiendo al Señor por algún tiempo con alegría, con gozo, pero cuando se levantan estos temporales, ¿no es cierto?, la tribulación, como dice el Señor aquí en su palabra, luego, ¿no es cierto?, se escandalizan y dejan de servir y de amar al Señor, volviendo, ¿no es cierto?, a los primeros rudimentos, como dice la palabra de Dios, del mundo, dándole la espalda al Señor y extinguiendo definitivamente esa poca fe que en alguna oportunidad tuvieron. Qué triste, ¿no es cierto?, es esa situación. Pero el Señor tan sabio que expone, ¿no es cierto?, este ejemplo con algo cotidiano tan sencillo como es la parábola del sembrador, para tipificar de que no, como decía recién, ¿no es cierto?, porque hagamos cosas, hagamos sacrificios o hagamos rituales, llegaremos a la presencia del Señor, sino solamente, ¿no es cierto?, un corazón rendido. Por gracia sois salvos por la fe. Así lo dice la palabra del Señor. Es privilegio, entonces, sufrir por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor sufrió hasta la muerte y muerte de cruz. Quienes no son íntegros en el conocimiento de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, nunca podrán soportar las luchas en fe. Jamás. Siempre, ¿verdad?, recibirán las luchas y las tribulaciones como problemas que derrumben su vida y terminen extinguiendo esa poca fe que había en sus corazones. En cambio, Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5 dice, y no solo esto, más aún nos gloriamos, los que somos hijos de Dios, en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Qué maravilloso, ¿verdad? Y qué contradicción para el pensamiento y el razonamiento humano es esto.
¿Cómo podemos gloriarnos nosotros en la tribulación? ¿Cómo podemos gozarnos cuando pasamos momentos difíciles? ¿Verdad? Nuestro espíritu se fortalece en la tribulación. Nuestro espíritu se goza. Nuestra carne se debilita tal vez. Nuestra mente, ¿verdad? Se debilita. Caemos en estrés tal vez, en preocupaciones, pero nuestro espíritu va creciendo cada día más, ¿cierto? En medio de estas tribulaciones que producen verdadera paciencia en el hijo y en la hija del Señor. Y cuando esta paciencia es formada en la conciencia y en el corazón de cada uno de nosotros, entonces se manifiesta la bendita esperanza que nuestro Salvador ha dejado a cada uno de nosotros, que Dios no nos desamparará y que toda tribulación o toda dificultad que podamos pasar será nada más que temporal en nuestra vida. Será por un poco de tiempo, pero pronto, ¿no es cierto?, vendrá el gozo y pronto vendrá la alegría y la fortaleza de nuestro Dios. Porque así es el Señor, no nos olvida y no nos dejará llevar más carga de aquella que podamos soportar, ¿verdad? Nunca perdamos de vista eso, porque a veces pensamos que Dios, ¿verdad?, nos pone cargas enormes y pensamos que no vamos a soportarlas, ¿verdad? Pero Dios nunca pone cargas tan grandes, ¿no es cierto?, que no podamos soportar con su ayuda. No tengas ningún temor de las cosas que vas a padecer, dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Y luego añade, sé fiel hasta la muerte, ¿verdad? No tengas temor de las cosas que vas a padecer. Vivimos en un mundo lleno de temores cada día, ¿no es cierto? Hay más y más temores por las cosas que están pasando y por todas, ¿no es cierto?, las dificultades por las cuales está enfrentando este mundo que agoniza. Pero el Señor nos dice que no tengamos temor de las cosas que podemos llegar a padecer y que seamos fieles hasta la muerte, ¿verdad? No olvidemos esas palabras. Recuerdo que hace muchos años atrás, en una oportunidad tuvimos la suerte de conocer la cual fuera una de las primeras iglesias evangélicas en nuestro país, en Valparaíso, justamente la iglesia presbiteriana, una de las primeras iglesias evangélicas que se levantaron aquí con mucho esfuerzo en nuestro país. Una iglesia que fue gloriosa, una iglesia que tuvo un pasado glorioso, un pasado, ¿no es cierto?, de hermanos llenos de amor, misioneros, ¿verdad?, que iban y venían y que llevaron el evangelio a lo largo de nuestro país. Una iglesia que fue baluarte del evangelio, que cuando la conocimos con mi familia, era una iglesia que estaba así como esta, vacía. Y el encargado del templo, quien amablemente nos mostró la hermosa iglesia que tienen los hermanos ahí en Valparaíso, que es una iglesia histórica, nos decía con cierta pena y tristeza que en la iglesia solamente habían algunas personas que otras de la tercera edad y nada más. Y que no todos los domingos tenían culto los hermanos, porque los hermanos no iban a la iglesia. Esa iglesia hoy día forma parte, ¿no es cierto?, de un circuito turístico en Valparaíso. Y ustedes pueden ir a conocerla, pero se ha transformado, ¿no es cierto?, en eso, en algo atractivo para el ojo, en algo que recuerda un pasado glorioso, pero que sin duda, ¿no es cierto?, está atravesando un momento de dificultad y de extinción. Es triste pensar en eso. Quiera el Señor que nuestra iglesia no esté pasando por esto, ¿verdad?, por esa agonía, sino que sea un momento, pero que luego el Señor nos levantará y levantará esta iglesia, ¿no es cierto?, gloriosa, donde haya muchas otras almas también que puedan encontrar la salvación y la esperanza, ¿no es cierto?, para sus vidas. La espera es lo que a muchos siempre nos va a impacientar. Vivimos en un mundo en que todo es rápido, todo es instantáneo hoy día, todo debe ser apurado, todo debe ser rápido. Y por lo tanto, nos hemos acostumbrado a vivir una vida así. Pero el tiempo de Dios no es el mismo nuestro. Los tiempos de Dios son muy distintos, ¿no es cierto?, a lo que nosotros acostumbramos a vivir. Debemos aprender, por lo tanto,
a esperar las respuestas del Señor, siempre. Solo eso desarrollará esa verdadera paciencia en la fe que es necesaria para cada uno de nosotros, los hijos de Dios. Aunque Dios tarde, ¿no es cierto?, en contestar alguna oración, pero Dios nunca dejará sin la respuesta, tarde o temprano. Puede tardar mucho, puede tardar años, pero siempre de parte de nuestro Dios habrá una respuesta, ¿no es cierto?, a alguna oración que ha salido, ¿no es cierto?, de lo más profundo de nuestro corazón. Y esta paciencia, hermano, debe ser una paciencia que esté a toda prueba. Por eso que dice Santiago, su obra perfecta. Así es lo que quiere el Señor. En pobreza, en enfermedad, en tribulación, debe ser a toda prueba nuestra fe. No debe claudicar. Podemos estar tristes, como dice la palabra del Señor, pero no vamos a estar angustiados, ¿no es cierto? Podemos estar en apuros, mas no desamparados, ni desesperados tampoco, ¿verdad? Entonces, porque tenemos justamente esta fortaleza del Espíritu Santo en nuestro corazón que nos sostiene. Dios nos quiere perfectos e íntegros, como dice su palabra, cabales, capaces de reaccionar cristianamente frente a la adversidad que podamos estar viviendo. El mismo Señor, ahí en el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 48, dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios no quiere menos que eso, hermanos. A veces nosotros nos conformamos con tan poco. A veces nosotros nos conformamos con darle un día domingo al Señor. A veces nos conformamos con orar un rato en la comida y nada más, y después no tenemos comunión alguna con el Señor durante el día. Nos conformamos con tan poca cosa, ¿verdad? Tan pobres a veces que somos nosotros en las cosas espirituales. Pero debemos ser capaces nosotros siempre de reaccionar como verdaderos hijos de Dios frente, ¿no es cierto?, a las dificultades y a los problemas. Debemos ser perfectos, como nuestro Padre es perfecto en esto, en la esperanza, en la fe y en la paciencia. Porque el Señor también dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, se le dará, dice, y todo aquel que busca, encuentra, y el que llama, se le abrirá. Dios no deja sin respuesta a ninguna oración de sus hijos. ¿Por qué? Porque recordemos lo que dice también Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario o menester que el que a Dios se allega crea que le hay. Y no solamente que creamos que hay un Dios y que hay un Salvador, sino que creamos que ese Dios es galardonador de los que le buscan. Y esa es la diferencia de la fe salvadora y la fe verdadera. No solamente nos conduce a creer que hay un Dios, sino que además nos conduce a creer que ese Dios es un Dios galardonador, que dará un premio a los que le buscan, ¿verdad? Nunca perdamos de vista la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto os digo que todo lo que orando pidiereis, creed que lo recibiréis y os vendrá. Gloriosa promesa de nuestro Señor, ¿verdad? Que todo lo que nosotros pidiéramos. Hermanos, ¿quiénes somos nosotros para que Dios nos diga esto? Que todo lo que nosotros le pidamos al Señor, el Señor nos lo va a dar. No podemos dudar de estas cosas nosotros. Todo lo que nosotros pidamos al Señor en oración, el Señor lo va a hacer. Hay pruebas de esto, ¿no es cierto? Testimonios en la palabra del Señor, una infinidad de testimonios de los profetas, de los sacerdotes, ¿verdad? De apóstoles, de personas comunes y corrientes, ¿no es cierto? Que vieron las maravillas de Dios en sus vidas. Por lo tanto, Dios nos insta, ¿no es cierto?, a que podamos confiar netamente en su palabra. Así que no olvidemos entonces las palabras de nuestro Dios que nos habla a través de esta hermosa epístola a cada uno de nosotros. Mas tenga la paciencia perfecta su obra, para que seáis perfectos y cabales
sin faltar en alguna cosa. Hermanos míos, tened por sumo gozo entonces cuando cayereis en diversas tentaciones. Porque las dificultades y los problemas siempre van a hacer que nuestro espíritu esté cada vez más fuerte. Nuestra carne, insisto, se debilitará, se enfermará, ¿verdad? Nos decaeremos tal vez anímicamente, pero el espíritu siempre estará fuerte, estará fortalecido, porque nuestro espíritu, ¿verdad?, es uno, está unido con Dios por medio del Espíritu Santo. Por eso que Pablo decía que el Espíritu Santo es las arras, ¿verdad? Y las arras es algo que se añade o se adhiere, ¿no es cierto?, sin soltarlo nunca jamás. Por lo tanto, el Espíritu Santo y nuestro espíritu, ¿verdad?, son uno, están unidos con esa unión perfecta que solo Dios puede hacer, ¿no es cierto?, con sus hijos. Oremos. Padre Celestial, cuántas gracias te damos por estas maravillas, Señor, que podemos deducir de tu palabra. Gracias porque somos tus hijos. Gracias porque tú no nos abandonas. Gracias porque aún en la tribulación, en las dificultades y en los problemas que a veces son tan grandes sobre la vida de tus hijos, aún así tus hijos no son destruidos, no caen en desesperaciones, Señor, sino que tú, Señor, acudes a librarnos a tiempo, siempre. Quita, Señor, toda raíz de amargura que pueda haber en el corazón de mis hermanos. Quita, Señor, todos los pesares que puedan haber en la vida de nosotros. Y pon, Señor, en nuestro corazón verdadera paz, verdadero gozo, verdadera esperanza, Señor, de que tú estás con nosotros y que tú, Señor, siempre nos llevarás de victoria.